buenos días. Vamos a entonces revisar temas fundamentales para tratar de precisar algunos parámetros clínicos interesantes respecto a parámetros de reumatología, anticuerpos, factor reumatoideo, anticitrulinio, ver algo sobre infectología y también sobre endocrino, que nos ayude un poco a hacer soporte de lo que ya hemos revisado, ampliar un poco el panorama de la inmunología, ¿no? Tenemos nosotros en frecuencia estos anticuerpos. Miren ustedes en los más importantes, ¿no? Anticuerpos antinucleares. Acuérdense que los anticuerpos antinucleares, ya lo vamos a revisar más en extenso, es una variedad en realidad de todos. ANA es un patrón del cual uno puede extraer, ¿no? Hay lo que se llaman los anticuerpos extraíbles, o ELENA, que vamos a revisar después. El factor reumatoideo, que es el primero que vamos a revisar, que es importantísimo, ¿no? Es importantísimo, y como ven ustedes, la positividad en AR es fundamental, en Sjögren también, ¿no? Y vamos a ver también ANCA, ¿no? ANCA, que en este caso, como vemos, tiene muy baja positividad en estas enfermedades clásicas, pero en vasculitis, ¿no? En glomerulonefritis tiene una positividad importante. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ¿no? Como les decía, el factor reumatoideo, ¿no? Y el factor reumatoideo hay que tener en cuenta cosas interesantes, ¿no? Es un IgM, como decíamos, es un IgM, fundamentalmente es un autoanticuerpo que va contra el IgG, ¿no? Contra el IgG, contra la fracción C del IgG. Entonces, es un autoanticuerpo tanto en procesos agudos como en procesos crónicos, tanto infecciosos como autoinmunes. O sea, es un autoanticuerpo que tiene diferentes funciones, ¿no? Y es fundamentalmente dependiente del linfocito B. Donde nosotros tenemos que tener en cuenta que va a estimularse a raíz, como decíamos, de procesos crónicos que pueden ser, ¿no? Como el AR, como el Sjögren, o pueden ser también procesos agudos, ¿no? En algunas enfermedades infecciosas, en algunos procesos agudos, en endocarditis subaguda, por ejemplo, se va a hacer muy positivo, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Entonces se estimula, ¿no? En procesos tanto agudos como crónicos. Muchos de estos, la dependencia de estos linfocitos B fundamentalmente va en función a, por ejemplo, al CD14 en médula ósea. O sea, quien produce en médula ósea factor reumatoideo es el CD14, hay que tener en cuenta eso. Y en sinovia, ¿no? En la sinovia, quien produce el CD20. Es el CD20 el que produce el factor reumatoideo, y también el CD38, el que produce el factor reumatoideo, ¿no? El factor reumatoideo. Tener en cuenta, por ejemplo, que existen condiciones que pueden hacer que el factor reumatoideo se haga positivo. Existen condiciones que predominan en la comunidad, como por ejemplo el cigarro, ¿no? El tabaquismo. El cigarro va a incrementar la posibilidad, ¿no? De incluso hay una relación entre tabaquismo y mayor incidencia de AR, ¿no? Hay un incremento de AR en los pacientes que fuman, y hay un incremento de factor reumatoideo en los pacientes que tienen AR y fuman. Ahora uno dirá, ¿eso es importante? Sí, porque el factor reumatoideo, acordémonos que es un factor predictivo, ¿no? De mayor gravedad. Entonces, el factor reumatoideo en el AR, cuando está presente, ¿no? Generalmente es un factor en contra, ¿no? Un factor que generalmente se relaciona con artritis erosiva, con actividad de enfermedad en AR. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre, que el factor reumatoideo, como decíamos, tiene antiguamente solamente era visto, ¿no? Desde los años 40 que se describió, era visto solamente como un factor que podía inducir al diagnóstico, pero hoy en día se sabe que el factor reumatoideo en realidad tendría funciones importantes, y una de esas funciones, por ejemplo, es ligar probablemente los complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, uno de ellos puede ser, ¿no? Ligar
ser un ligando, ¿no? Ser un ligando para procesar antígenos. Entonces, es un ligando, funciona como ligando para ciertos antígenos, por eso que se hace positivo en algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Otra de las funciones que se le atribuye hoy en día es presentar, ¿no? Es presentar antígenos al linfocito T. Entonces puede presentar antígenos al linfocito T. Al linfocito T, ¿no? O incluso al HLA, ¿no? Presenta antígenos, ¿no? Es un presentador de antígenos. Entonces por eso es también importante, ¿no? Es importante. También está inmerso en la tolerancia inmune. Entonces el factor reumatoideo también está inmerso en la intolerancia inmune, ¿no? La tolerancia inmune, y puede hacer amplificación de la respuesta humoral, ¿no? Puede ampliar la respuesta humoral, ¿no? Puede amplificar la respuesta humoral. Entonces eso también es fundamental, ¿no? Además también se le da funciones de depurador, ¿no? Puede depurar complejos inmunes. Entonces, cuando uno ve el factor reumatoideo, uno dice, el porcentaje en los estudios es muy variable. La mayor parte le atribuye entre 70 y 90, pero hay, digamos, para R puede ir desde 26 hasta 90% de los pacientes tener, y va a depender de los títulos, ¿no? Va a depender mucho de los títulos para que uno diga. Un título alto generalmente es mucho más específico, ¿no? 1 sobre 640 es un título alto que va a dar casi 99%, ¿no? De especificidad para R, ¿no? En AR. También se ha visto en Sjögren, ¿no? En Sjögren es bastante, ¿no? En Sjögren es bastante positivo, ¿no? Es bastante positivo, va entre el 75 y 95%, ¿no? En la enfermedad mixta del tejido conectivo también es muy positivo, ¿no? En la enfermedad mixta del tejido conectivo, acuérdense que hay que diferenciar enfermedad mixta del tejido conectivo de overlap síndromes, ¿no? Los overlap síndromes son fundamentalmente aquellos en los cuales existe criterios completos para dos enfermedades, por ejemplo, LES y Sjögren, o AR y Sjögren, que son los más frecuentes, o LES y AR, pero tienen tantos criterios completos para Sjögren o para AR, o tienen criterios completos para LES y AR, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de eso. Y en la enfermedad mixta del tejido conectivo, en cambio, tiene criterios de diferentes enfermedades, pero no llega a completar ninguno de ellos. O sea, no llega a completar LES, no llega a completar criterios para Sjögren, no llega a completar, pero tiene múltiples criterios de 2 o 3 enfermedades, y eso, ¿no? Le da la condición de enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿ok? La crioglobulinemia también que es importante, incluso llega hasta 100% de factor reumatoideo. Entonces, esa es la utilidad. Y como decíamos, también hay enfermedades no reumáticas. Hay enfermedades no reumáticas importantes acá. La endocarditis, por ejemplo, antiguamente se decía endocarditis de cultivo negativo, algo que nos ayudaba en la sospecha era el factor reumatoideo positivo en el 60%. ¿Ok? Entonces, endocarditis cultivo negativo, probablemente con diagnóstico, con ecocardiografía, con sospecha alta, con clínica alta, ¿no? El factor reumatoideo se hacía positivo casi en el 60%. Entonces, ¿qué puede hacernos positivo? Una pregunta, ¿qué puede ayudarnos en el diagnóstico de una endocarditis cultivo negativo? Y el factor reumatoideo, ¿no? Nos puede hacer sospechar efectivamente ¿no? De que puede ser. La hepatitis B y C también son, tiene factor reumatoideo importante, y algunas granulomatosas como la sarcoidosis puede tener factor reumatoideo realmente positivo, ¿no? Realmente positivo. Entonces, como decíamos, otra enfermedad interesante es la cirrosis biliar primaria. Ojo que la cirrosis biliar primaria, ¿no? La cirrosis biliar primaria, hoy en día llamada colangitis biliar primaria, ¿no? Es generalmente asociado a anticuerpos antimitocondriales, pero dentro de los factores, dentro de los otros anticuerpos que suelen ser positivos está ANA y factor reumatoideo dentro de la posibilidad de estos pacientes, ¿no? Entonces,
como decíamos, veamos acá, las mayores enfermedades no reumáticas, ¿no? Endocarditis bacterial, ¿no? Hepatitis, las granulomatosas, tuberculosis, incluso sífilis. Enfermedades parasitarias también da factor reumatoideo, pero hablemos de las parasitarias sistémicas, ¿no? Por ejemplo, paracoccidiomicosis, ¿no? Es una enfermedad que tiene factor reumatoideo muy positivo, no llega hasta 90%, algunas mucho menos. La lepra también está dentro de las enfermedades que puede producir, ¿no? Factor reumatoideo positivo. Y dentro de las enfermedades pulmonares, sarcoidosis, ¿no? La fibrosis pulmonar intersticial, por ejemplo, ¿no? La silicosis, la asbestosis, o sea, esos procesos inflamatorios crónicos pueden producir factor reumatoideo en diferente porcentaje, ¿no? Como decíamos, la colangitis biliar primaria, ¿no? Que hoy en día, antiguamente se llamaba, bueno, antiguamente es un decir, porque a veces vamos discutiendo con los residentes, yo le digo, ya cirrosis biliar primaria todavía seguimos usando el término cirrosis biliar primaria, o sea, y lo vamos a seguir, probablemente cuando ustedes ingresen también sigan utilizando el término cirrosis biliar primaria, pero ya la mayor parte de las revisiones lo refieren como colangitis biliar primaria, o sea, cambiándole un poco el término de la enfermedad hacia algo más específico, ¿no? Entonces la colangitis biliar primaria, como decíamos, están altos hasta 70%, algunas malignidades, ¿no? Y inmunizaciones múltiples también pueden positivizar, ¿no? Y entonces la confirmación, como decíamos, del diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico diferencial uno puede hacer diagnóstico, miren ustedes, como poliartritis seronegativa, ¿no? Poliartritis seronegativa, ¿no? Que al final se ha visto que hasta un 20% de estos pacientes con poliartritis seronegativa en realidad son ARs con factor reumatoideo negativo, ¿no? Son ARs con factor reumatoideo negativo, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? La artritis psoriática, menos del 20% hacen factor reumatoideo positivo, ¿no? Menos del 20%. Acuérdense que la artritis psoriática es de las artritis, ¿no? De las oligoartritis crónicas, porque la mayor parte de las oligoartritis son agudas, de las oligoartritis asimétricas, ojo, asimétricas, ¿no? Clínicamente es oligoartritis asimétricas crónicas, clásicamente artritis psoriática, ¿no? Y factor reumatoideo puede ser solamente menos del 20% puede ser positivo, ¿no? La gotatofasia, 95% es negativo, ¿no? La gotatofasia, el 95% es negativo, y en cambio el 95% va a tener uratos séricos, ¿no? Altos, ¿no? Uratos séricos altos. La osteoartrosis erosiva, 100% es negativo, ¿no? 100% es negativo la osteoartrosis erosiva. La artritis reactiva, obviamente también el 95% es negativo, ¿no? Mientras que un 50-80% interesante en la artritis reactiva, ¿no? En la artritis reactiva un 50-80% es positivo a B27, ¿no? Entonces a B27, o sea artritis reactiva, ¿no? O también a veces llamado Reiter. Entonces a nosotros nos pueden poner como Reiter, ¿cuál es el marcador, ¿no? Que se hace más positivo ahí? HLA B27, ¿no? Es una cero negativa, 95% cero negativa, con HLA B27, ¿no? Positivo en casi el 80%, ¿no? La artritis enteropática también es factor reumatoideo negativo, es en el diagnóstico diferencial, ¿no? Y el lupus solamente llega a ser un 10 a 15% positivo, ¿no? El lupus también sigue siendo negativo. Eso es básicamente para más o menos correlacionar. Y en AR también tenemos otro grupo, ¿no? Que es el anticitrullínico, ¿no? El anticuerpo, el péptido anticitrulínico es interesante porque proviene de la misma degeneración, ¿no? De la misma degeneración de la articulación, ¿no? Donde fundamentalmente la bimentina, ¿no? Se degenera fundamentalmente en arginina y esta es reemplazada por la citrulina, donde se produce un anticuerpo contra estos cuerpos citrulínicos y es específico casi en el 98%. Cuando es positivo en estos pacientes, casi el 98% es específico el anticuerpo anticitrulínico. Por eso que está dentro de los criterios diagnósticos hoy en día, ¿no? O sea, dentro de los anticuerpos, factor reumatoideo o anticitulínico, como decíamos, claro que la sensibilidad se halla solamente en el 40% de estos pacientes, ¿no? Negativos, y como decíamos, generalmente estos pacientes tienen un cuadro clínico característico, ¿no?
Entonces, los anticuerpos anticitulínicos, como decíamos, son bastante específicos, y continuando revisando con el diagnóstico diferencial, por ejemplo en AR, la polimiositis y la dermatomiositis también es 95% negativo, ¿no? También es 95, la polimiositis, la esclerodermia o la esclerosis sistémica progresiva también es 95% negativo. Esa es la negatividad de factor reumatoideo para hacer diagnóstico. La artritis, ¿no? Sarcoidea 25% positivo, ¿no? La polimialgia reumática 90% negativo. Entonces, para tener en cuenta definitivamente, ¿no? Como decíamos, los anticuerpos anticitulínicos, ¿no?, tienen, ¿no?, mayor especificidad en el diagnóstico, ¿no?, pero la sensibilidad quizás es un poco más baja, pero tiene mucho mayor especificidad los anticuerpos anticitulínicos, ¿no?, junto con el factor reumatoideo. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que muchos pacientes empiezan a ser positivos a anticuerpos antes de hacer el cuadro clínico, ¿no? Antes de hacer el cuadro clínico, ¿no? Alrededor del 50% antes del ataque llegan a ser positivos, ¿no?, tanto anticitulínico como factor reumatoideo. Entonces, a veces estos pacientes en algún tipo de screening pueden ser positivos, ¿no?, cuando tienen factores de riesgo o cuando tienen antecedentes importantes. Estos pacientes llegan a ser, ¿no?, hasta un 50% positivos. Y este es el reemplazo que hace la arginina o la citrulina y el anticuerpo anticitulínico que se produce en la articulación enferma, ¿no?, fundamentalmente en la articulación enferma, que es donde vamos a ver este tipo de anticuerpos anticitulínicos, ¿okay? Entonces, el 50%, ¿no?, el 50% pueden ser positivos antes del ataque de la enfermedad. Eso en AR. Los anticuerpos antinucleares, ¿no?, los anticuerpos antinucleares tienen una importancia grande en el diagnóstico, en el proceso diagnóstico laboratorio. Incluso el ANA positivo, ¿no?, al inicio, ¿no?, cuando se descubrió primero las células LE en la médula ósea y después ya los anticuerpos antinucleares dentro de las células LE, fue algo que se fue describiendo paulatinamente y se fue, digamos, dosando diferentes subunidades de este anticuerpo antinuclear. O sea, todo el concepto pasa fundamentalmente por el hecho de poder describir anticuerpos contra el núcleo, ¿no?, y diferentes partes del núcleo. Puede ser, ¿no?, el centrómero, puede ser el ARN, ¿no?, el ADN en sí, y hacer patrones, ¿no?, patrones moteados, patrones difusos, como vamos a ver, que nos pueden hacer sospechar cuál es la enfermedad que está relacionada, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que este examen se hace por inmunofluorescencia, y por inmunofluorescencia es mucho más específico que hacerlo por ELISA, que es la otra posibilidad, ¿no? Se hace en un sustrato hoy en día que es de células humanas de cáncer epidermoide. O sea, se hace en un sustrato de células cancerosas humanas, ¿no? Este sustrato, ¿no?, que lo van a ver ustedes muchas veces, es llamado así EP2, ¿no? Es una clona de células cancerosas de cáncer epidermoide, pero células humanas cancerosas, donde se hace la prueba específicamente hoy en día, ¿no? Se admite, por ejemplo, la positividad del ANA 1/40, ¿no? En adultos, y 1/20 en niños. Entonces, en niños hoy en día es 1/20. Tener en cuenta que el ANA puede ser en el 5% de la población, está presente, ¿no?, en la población general, no enferma. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que el ANA, y esto incrementa con la edad, o sea, esto se incrementa más con la edad. O sea, el paciente mayor de 65 años llega a ser a veces hasta 10-15% positivo, mientras que el paciente más joven es poco menos, ¿no?, 2-3%. Entonces, más o menos en promedio se dice que el adulto, el 5% de los adultos pueden tener ANA positivo sin tener ninguna enfermedad. Entonces, eso hay que tener en cuenta también en este tipo de pacientes, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando uno hace un estudio de ANA y hace un diagnóstico, eso también no es necesario repetir. O sea, repetir, no. O sea, ya
no es como el factor reumatoideo, que quizás no lo dijimos en ese momento, pero sí lo dijimos en la clase. El factor reumatoideo sí se vuelve a dosar las veces que sea necesario, porque es sinónimo de actividad y de agresividad de enfermedad. Entonces, cuando uno tiene un paciente con AR, uno puede dosar el factor reumatoideo las veces que crea necesario cuando uno quiere demostrar actividad. Y se correlaciona factor reumatoideo, PCR y velocidad de cimentación para poder ver actividad en lo que es serología. Mientras que en LES o en que es fundamentalmente la enfermedad donde vemos nosotros factor reumatoide, ANA, no es necesario volver a hacer nuevamente el examen, ¿no? Una vez que el examen está bien definido, positivo, no se necesita repetir. Ahora, ¿por qué se dice esto se hace mucho hincapié en esto? Porque realmente el diagnóstico del lupus es un diagnóstico que se hace en el tiempo. O sea, el paciente puede tener hoy en día un rash malar, puede tener fotosensibilidad y un ANA positivo y no completar y no tener ningún otro factor. Nos faltaría uno para que sea ya diagnóstico. Y puede hacer este factor meses después. Hemos tenido pacientes que solamente hacen anemia hemolítica y ANA positivo, o sea, tienen 2 factores y no tienen ningún otro. Y pasan meses, 6 meses, y de repente comienzan a hacer proteinuria o comienzan a hacer un cuadro que ya se suma. Entonces, los criterios se suman en el tiempo. Entonces, si ya el paciente tuvo su ANA, ese punto lo tiene hasta la siguiente evaluación. No es necesario la repetición cuando ustedes tengan estos pacientes. Volver a repetir estos exámenes no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ahora, el título y el patrón es importantísimo, ¿no? El título y el patrón para los anticuerpos antinucleares es importantísimo. Entonces, los ANA pueden ser de diferentes estirpes, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de lo que se dicen los ANA extraíbles, ¿no? Que son los ENA, ¿no? Los ENA. Y los ENA fundamentalmente son el anti-Smith, son fundamentalmente el anti-Smith, el anti-SM, el anti-SM, ¿no? Que es muy específico, pero realmente la sensibilidad es baja. Para LES fundamentalmente sirve solamente en LES, ¿no? En LES fundamentalmente. El otro ENA clásico es el anti-RNP, es el anti-RNP 70, anti-RNP 70, que sí en una enfermedad tiene mucha importancia, que es fundamentalmente la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? En la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Este es anti-topoisomerasa se llama. Este tiene una positividad muy alta del 90% en enfermedad mixta del tejido conectivo, el anti-RNP 70, ¿no? Que es uno de los tipos de ENA. El otro tipo de ENA, ¿no? El otro tipo de ENA se llama el antitopoisomerasa, ¿no? El antitopoisomerasa 1, ¿no? También llamado 170, ¿no? SC170. Este de acá también es un tipo de ENA, es un tipo extraíble, es un tipo de anticuerpo antinuclear extraíble, así se llama, ¿no? Es muy positivo también, ¿no? En la esclerosis múltiple. Miren que no una enfermedad reumática, sino en esclerosis múltiple, que hoy en día es una de las enfermedades neurodegenerativas más importantes, autoinmunes, que se manejan en el mundo, ¿no? Entonces, en esclerosis múltiple tiene una positividad muy alta, ¿no? Que va casi hasta 80%, ¿no? Va entre 25 y 75% de rango, ¿no? La positividad de estos pacientes. Otro que son el grupo de ENA, ¿no? Tenemos los famosos RO y LA, ¿no? Los SSA que son clásicos, ¿no? SSA, ¿no? Y el SSB, este es el LA y este es el, ¿no? Perdón, este es el RO y este es el LA. Este es el RO y este es el LA. Todos estos, con esto completamos los extraíbles, los ENA.
lo que se llaman perfil ENA. Estos se piden hoy en día en reumatología como perfil ENA, ¿no? Son los ANA extraíbles, cuando uno sospecha, y generalmente se hacen en sets, ¿no? Y hacen todo el set completo, ¿no? A veces uno puede pedir específico, pero hoy en día la mayor parte, sabe cómo es la industria, lo hace ya en sets completos, los ENA extraíbles, ¿no? Y el RO, ¿no? El RO, como decíamos, tanto el RO como el LA, en realidad ambos son muy útiles en Sjögren, fundamentalmente en Sjögren, ¿no? Casi 90-95%, el RO es 95% y el LA es 90% positivo en Sjögren. Entonces nos ayuda a, dentro de los criterios, a diagnosticar Sjögren, ¿no? Dentro de los otros anticuerpos antinucleares importantes, siempre tener en cuenta, ¿no?, el anti-DNA doble cadena, tan antiguo, ¿no?, tan antiguo pero tan útil, que fue el que primero que se pudo describir después de describir solamente el ANA, y el anti-DNA doble cadena, que fue uno de los primeros criterios que se pusieron en el lupus. Acuérdense que el lupus tiene dos criterios con anticuerpos antinucleares: el ANA positivo solo y el que se llama inmunológico. El criterio inmunológico puede ser anti-DNA nativo, o puede ser un anti-SM, o puede ser un anti-RO, o puede ser un anticardiolipina positivo. Entonces, cualquiera de ellos nos puede dar la positividad, ¿no?, asociada al ANA. Y si uno, por ejemplo, tiene un anti-DNA nativo y un ANA, tiene entonces 2 puntos ya para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, la positividad no es muy alta, ¿no? Suele estar entre 40 y 60% en estos pacientes, ¿no? También existe el antihistona, que ya no pertenece al perfil ENA. O sea, estos de acá son el perfil ENA, y estos de acá tenemos el antihistona, ¿no? Antihistona. Y el antihistona también es importante en LES, pero para diferenciar el lupus inducido por fármacos. El antihistona. Entonces, cuando uno sospecha que el lupus puede haber sido inducido por fármacos, uno pide un antihistona, ¿no?, un anticuerpo antihistonas, y el 95% casi es positivo, ¿no?, en el lupus inducido por fármacos. Entonces, esa es la prueba que nos ayuda a diferenciar. El paciente hace un cuadro de LES, pero puede ser asociado, por ejemplo, clásicamente alfa-metil-dopa, ¿no?, medicamentos que son muy asociados a la inducción de lupus por fármacos, ¿no? Estos son la inducción de lupus por fármacos. Entonces, como ven acá ustedes, los anticuerpos, como decía, antinucleares, anti-RO, anti-LA, el antifosfolipídico, que lo vamos a revisar en un momento. Acuérdense que el anticuerpo antifosfolipídico es diferente. O sea, el ANA va básicamente hacia el núcleo. El antifosfolipídico va hacia diferentes fosfolípidos. O sea, ahí hay categorías de fosfolípidos. Puede estar desde la protrombina, puede ser la proteína C, pero la proteína S, lo vamos a revisar en algún momento, puede producirse anticuerpos contra esos fosfolípidos, ¿no? Entonces, el antifosfolipídico tiene características protrombóticas, ¿no? Siempre los antifosfolipídicos tienen características protrombóticas, pero sin embargo el antifosfolipídico está dentro de los anticuerpos del criterio inmunológico. Cuando uno mira los criterios, ¿no?, cuando uno mira el criterio inmunológico positivo, doble cadena, anti-Smith o antifosfolipídico, ¿se dan cuenta?, ¿no? Entonces, el criterio inmunológico test positivo para doble cadena, o sea, DNA doble cadena, puede ser también el anti-Smith, que es un ENA, y puede ser antifosfolipídico, pero da un solo punto. Entonces, si yo tengo por eso que dentro del perfil que yo al hacer el diagnóstico debo pedir anti-DNA doble cadena, debo pedir anti-SM y debo pedir antifosfolipídico, además del ANA. Y eso me puede dar un punto adicional en estos pacientes. Entonces, tenemos todos estos para que ustedes vean el tiempo. Miren el tiempo desde la primera detección al diagnóstico, ¿no? El ANA puede ser positivo, ¿no?, 9.2 años incluso antes del diagnóstico. Por eso le decía, a veces el ANA es positivo mucho tiempo atrás. También pasa con el factor reumatoideo y anticidulínico. En el LES también es igual.
O sea, cuando se hacen los estudios se ven que muchos pacientes han sido positivos muchos años atrás. Entonces, el tener un ANA en un paciente es algo que merece observación de largo plazo, ¿no? Observación de largo plazo. Entonces, como ven ustedes, ¿no?, el intervalo entre posibilidad y diagnóstico, ¿no?, y no solamente para eso, el anti-DNA doble cadena, el anti-SM, que son fundamentales, ¿no? Y acá solamente para que ustedes vean en laboratorio lo importante que es, ¿no?, fundamentalmente la parte inmunológica, como decíamos, ¿no? La parte inmunológica. Y en anemia, hoy en día ya no se habla de anemia hemolítica pura. O sea, en LES hoy en día hablamos de anemia CUS positivo. Entonces el paciente puede tener solamente anemia y no ser un cuadro clásico de en ese momento de hemólisis. O sea, puede no tener en ese momento vaso grande, reticulocitos altos, o sea, en ese momento puede no estar activo haciendo hemólisis, no tener vaso grande, no tener la triada clásica, pero el paciente, lo único que uno hace es, ¿tiene anemia? Sí. ¿CUS positivo o no? Si es CUS positivo, entonces eso es criterio hematológico. Es uno de los que, o sea, puede ser también leucopenia o puede ser plaquetopenia, ¿no? Menor de 100.000 o los leucocitos menor de 4.000. Entonces, ese es criterio importante y también dentro de los criterios del lupus que podemos nosotros evaluar. Entonces, como decíamos, ¿no?, el desarrollo, ¿no?, de los anticuerpos en los pacientes con lupus, ¿no?, los anticuerpos fundamentalmente antinucleares, el ROA, el antifosfolipídico, ¿no?, como ven ustedes cómo va apareciendo, paralelo a qué, ¿no?, se van correlacionando uno con otro, ¿no?, y van haciéndose posteriormente cada vez más anticuerpos positivos, ¿no? Y en el momento del diagnóstico, miren cómo los anticuerpos van, ¿no?, increciendo. Es una enfermedad fundamentalmente inmunológica, donde los anticuerpos al final, o sea, al principio nos cuesta hacer el diagnóstico, pero después casi todos se terminan haciendo positivos, ¿no? Se terminan haciendo positivos la mayor parte de los anticuerpos, ¿no? Tanto el RO, el anti-SM, el RNP, ¿no?, y la antidoble cadena, desde el diagnóstico o desde la primera manifestación del lupus, para ver cómo son estas correlaciones entre los pacientes y la enfermedad. Lupus es una enfermedad, como decía, muy proteinácea. La mayor parte de los pacientes, no existe especialidad médica que no vea lupus. Bueno, el internista obviamente, pero, o sea, lupus puede producir carditis, lupus puede producir endocarditis tipo Lindman-Sachs, puede producir pericarditis, lupus puede producir derrame pleural, o sea, lupus puede producir definitivamente problemas renales importantes, desde una simple proteinuria, ¿no?, que puede ser mayor a 0,5, un proteinograma telescopado, ¿no?, clásicamente donde uno tiene todos los cilindros clásicos, ¿no?, hemáticos, granulosos, leucocitarios, ¿no?, para que uno pueda decir que es un sedimento telescopado junto con proteinuria y hematuria. Entonces hay que tener en cuenta en lupus todas esas características para poder hacer el diagnóstico y para poder evaluar a estos pacientes. Lo clínico ya lo sabemos nosotros, solamente repasando, siempre lo dermatológico. Acuérdense que a veces nos olvidamos y siempre en las historias, una de las cosas que nos ponen siempre es la parte dermatológica, ¿no?, que a veces no la tenemos en cuenta, ¿no? La fotosensibilidad, el rash malar, el lupus discoide, la alopecia, son criterios que a veces nos olvidamos, pero el paciente, ¿no?, eso sumado a un ANA, ¿en qué podría ser sospechado? No es diagnóstico, pero ¿cómo podríamos sospechar? Con esa posibilidad, mujer, ¿no?, algún criterio dermatológico y algún factor, pues puede ser anemia hemolítica, que puede ser un ANA o un anti-DNA nativo, entonces uno tendría que sospechar del LES, ¿no? Tendría que sospechar del LES en estos pacientes. Y solamente para correlacionar los patrones. Entonces, cuando esto se ve, acuérdense que cuando uno se ve, uno dice 1/40 el ANA ya es positivo, ¿no? Ya es positivo. Pero 1/640 es 100% correlacionado con LES. O sea, la especificidad es casi 100%, 99% correlacionado con LES. Y cuando uno le dan
el resultado de ANA, le dan la titulación, o sea, la positividad de la titulación, y le dan el patrón. Entonces el periférico, ¿no?, se relaciona con el DNA, ¿no?, el DNA nativo, y básicamente con LES. El periférico va básicamente con LES. El patrón homogéneo, ¿no?, el patrón homogéneo, como decíamos, va también con LES, pero si uno hace la antihistona, ¿no?, 95% podemos decir que puede ir, ¿no?, asociado a LES inducido por fármacos. También se relaciona a veces a AR y otras conectivopatías, ¿no? El moteado va con el patrón ENA. Y el patrón ENA, como decíamos, está el RO, el LA, está el SM, ¿no?, está el anti-RNP. Entonces todo ese patrón ENA, ¿no?, puede ser positivo, pues, y por eso que tenemos tantos diagnósticos posibles en el patrón moteado. O sea, el moteado es el que, si uno ve patrón moteado, dice, ah, caramba, no sé, ¿quién se correlaciona más con LES? Periférico, fundamentalmente, y homogéneo, ¿no? Periférico y homogéneo, ¿ok? O sea, más el periférico, o anular también llamado, ¿no? Netamente se relaciona con LES, y el patrón homogéneo, ¿no? El patrón homogéneo. Pero si uno ve el moteado más se correlaciona, además de LES, con conectivopatías mixtas, con enfermedades mixtas del tejido conectivo, con esclerodermia, con AR, con Sjögren. Entonces tiene más variedad dependiendo del ENA, ¿no? Entonces ahí se hace el ENA completo, ¿no? El ENA, como decíamos, el anti-RO, el anti-LA, el anti-RNP, el anti-ASL 70, entonces que nos puede, ¿no?, correlacionar, como hemos visto hace un momento, con diferentes enfermedades del tejido conectivo. Y el nucleolar, ¿no?, que va más que todo con LES y Sjögren. Esos son los patrones, ¿no?, que suelen verse para poder correlacionar lupus, ¿no?, para poder correlacionar lupus. O sea, esto básicamente, ¿qué nos pueden poner? ¿Qué podemos ver? ¿Cómo podemos utilizar, ¿no?, todos estos? Aunque parece un poco complicado, en realidad no lo es. Es cuestión de ver solamente la correlación y la clínica, ¿no?, y la clínica del paciente para poder hacer el diagnóstico. Uno de esos anticuerpos, ¿no?, es el anticuerpo antifosfolipídico. Esto tiene una historia interesante, porque la historia del antifosfolipídico pasa por un BDRL, ¿no?, un BDRL falso positivo, ¿no? Entonces esto empieza correlacionando pacientes que tenían antecedentes de trombosis o cursaban con trombosis y que sospechosamente hacían BDRL falso positivo. Entonces en los años 80, específicamente en el año 88, se da la primera publicación correlacionando trombosis venosa profunda en pacientes con BDRL falsamente positivo, ¿no?, donde se logra correlacionar con la primera sospecha de anticuerpos contra fosfolípidos, que es el anticoagulante lúpico, ¿no? El anticoagulante lúpico, en realidad se llama anticoagulante lúpico, pero es un anticuerpo protrombótico. Es un anticuerpo protrombótico. Entonces esto produce una serie de anticuerpos protrombóticos y fundamentalmente son anticuerpos. El anticuerpo antifosfolipídico va fundamentalmente hacia ciertos fosfolípidos clásicos como la cardiolipina. Inicialmente la cardiolipina fue uno de los que primero se describió, después la fosfatidilserina, la fosfatidilcolina, ¿no?, serina y colina, y después la protrombina. Entonces ahí viene el anticoagulante, la correlación con anticoagulante lúpico, también iba contra protrombina, y también había anticuerpos contra proteína C y proteína S. Entonces todo esto le daba la condición de protrombótico. Entonces esto en los estudios para el criterio diagnóstico se fue correlacionando fundamentalmente con tres grupos, ¿no? En los anticardiolipina, que puede ser IgG o IgM, los anticuerpos contra glicoproteínas, ¿no?, podría ser los anticuerpos los anti-beta glicoproteínas, y el otro grupo era el anticoagulante lúpico. Entonces cualquiera de ellos tres hoy en día son los que se endosan para poder hacer la correlación junto con el criterio de trombosis vascular que puede tener el paciente. Ojo que la trombosis puede ser venosa
o puede ser arterial también. O sea, la trombosis en el paciente no solamente es venosa, puede ser arterial. Y el paciente puede ser accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, no es raro en varones, ¿no? Acuérdense que la trombofilia más frecuente en varones jóvenes, menores de 50 años, es SAF primario. Mientras que la trombofilia más frecuente en mujeres menores de 50 años es mutación del factor 5 Leiden, ¿no es cierto? Entonces hay una diferencia ahí importante. Y acuérdense que el SAF en mujeres se relaciona más con LES, mientras que en el varón se correlaciona más con antifosfolipídico primario. O sea, no llega a desarrollarles el paciente. Entonces, dentro de los criterios, la morbilidad en la gestación, que esto va mucho con mujeres obviamente, y los criterios, como decíamos, de anticoagulante lúpico, del grupo anticardiolipina o antibeta glicoproteína, que son los tres grupos fundamentales de antifosfolipídicos. De los antifosfolipídicos uno pide, ¿no?, anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no?, y ya no es necesario hoy en día pedir el anticoagulante lúpico separado, porque tienen que hacer los tres grupos, ¿no?, que son protrombóticos fundamentalmente. Entonces sale la positividad del grupo, de uno de los grupos, y uno lo correlaciona con la clínica, ¿no?, con la clínica de trombosis o con el antecedente de pérdidas que puede tener la mujer dentro de su gestación. Entonces eso nos da el diagnóstico de antifosfolipídico fundamentalmente. Yendo más avanzando un poquito más dentro de lo que es la parte autoinmune, ¿no? Dentro de la parte autoinmune, hoy en día enfrentamos todo un grupo de enfermedades autoinmunes, dentro de ellas una de las más importantes para nosotros, la pancreatitis autoinmune. Y la pancreatitis autoinmune ha ido creciendo a lo largo de los años, ¿no? Fundamentalmente, ¿por qué? Fundamentalmente porque hemos ido viendo pacientes que hacían, ¿qué criterios? Hacían pancreatitis a repetición, sin enfermedad biliar importante, o sea, no había, a veces el paciente tenía sospecha, pero no era evidente, ¿no? No había coleocolitiasis, no había colelitiasis demostrada, entonces el paciente aparentemente no tenía colelitiasis, hacía pancreatitis a repetición, y además de eso, el paciente tenía como criterio clínico de sospecha que comenzaba a hacer estrecheces, ¿no? Comenzaba a hacer estrechez de las vías biliares, ¿no? De la vía biliar principal o de las vías pancreáticas, ¿no? Entonces comenzaba a hacer estrecheces y los cuadros a repetición. Entonces, en estos pacientes se comenzó a sospechar, ¿no?, fundamentalmente de que el paciente hiciera cuadros fundamentalmente autoinmunes, y esto se correlaciona con un tipo de inmunoglobulina G, que es la tipo 4, ¿no? La IgG4, ¿no?, que solo debe ser entre el 5 y 6% de toda la IgG, ¿no? Esto más o menos se correlaciona con un valor de 140, aunque estos valores de corte depende del tipo de prueba, 140 miligramos por decilitro. Entonces este IgG4, ¿no?, si tiene 2 veces el valor normal, entonces correlaciona con enfermedad autoinmune por IgG4. Ahora, una de las expresiones del IgG4 es pancreatitis autoinmune, pero hay otras expresiones más. Puede expresarse en pulmón, ¿no?, puede expresarse en retroperitoneo, y puede simular, ¿no?, en adenopatías retroperitoneales, puede simular cuadros de neoplasias retroperitoneales y no ser neoplasia, sino ser enfermedad autoinmune, ¿no? Puede hacer infiltrar pulmón, y el paciente hacer insuficiencia respiratoria y hacer neumonitis autoinmune asociada a IgG4. Entonces hoy en día esto es un cuadro importante, lo traemos como pancreatitis, pero hoy en día lo llamamos enfermedad por IgG4, ¿no?, donde vamos aproximadamente unos 10 o 12 pacientes recién descritos en el país, ¿no? Pero esta es una enfermedad netamente de nuestras raíces asiáticas. Esta es una enfermedad descrita fundamentalmente en Asia por los japoneses, y como alguna vez lo habíamos conversado, tenemos una raíz asiática muy fuerte, ¿no? Tenemos una raíz asiática muy fuerte de genética, que no solamente se está demostrando en la parte autoinmune, sino también se demuestra en nuestra susceptibilidad
¿no?, a Epstein-Barr, por ejemplo, y al linfoma asociado a Epstein-Barr. Entonces tenemos varias enfermedades, tenemos, por ejemplo, patrones de resistencia a inmunoterapia y a quimioterapia muy parecidos a los asiáticos. Y esto está en función de la inmunidad que cada uno posee, ¿no? Entonces se ha visto que, por ejemplo, que en el norte del Perú, creo que eso lo comenté en un momento, en los cuadros Mochica Chimú, en el siglo XI, siglo X y XI, ¿no?, hubo un cambio total en los famosos huacos retratos, ¿no? Cambiaron de ojos grandes a ojos rasgados. Y si uno es observador, uno va a ver eso. Y eso fue una publicación muy importante hace un par de años, ¿no?, donde los chinos mismos, ¿no?, porque fueron un grupo de arqueólogos chinos los que descubrieron eso, junto con Alba, vieron que en un momento de corte, aproximadamente en el siglo XI, ¿no?, aparentemente hubo una invasión, ¿no?, china, una invasión china en el Perú, y eso está todavía por confirmarse por restos arqueológicos. Lo que se ha encontrado fundamentalmente es huaco, pero lo que nos va demostrando esa invasión china es los ojos rasgados que comienzan a aparecer en todos los huacos e incluso en los telares que se ven de esa época, ¿no? O sea, hay un cambio radical. Nosotros en medicina, ¿qué vemos? Que vemos patrones, IgG4, por ejemplo, que no se describe en Europa, en Norteamérica, salvo en poblaciones de origen asiático. Y nosotros lo tenemos en pacientes fundamentalmente autóctonos, no de población, porque también tenemos colonia asiática, pero al menos los que yo he tenido oportunidad de ver y los que se han descrito en el Perú hasta el momento son fundamentalmente en origen autóctono. Entonces, definitivamente esto es interesante. Pancreatitis autoinmune es uno de los que más ha crecido dentro de las pancreatitis clásicas, ¿no? La pancreatitis sabemos que clásicamente es biliar y alcohólica, ¿no? Y después de esa estábamos ahí entre lo que es post-CEPRE, y hoy en día pancreatitis autoinmune en el mundo ha crecido tremendamente, y a nosotros probablemente nos falta todavía definir pancreatitis autoinmune. Otro grupo de anticuerpos importantísimos, ¿no?, ya vienen fundamentalmente del citoplasma. O sea, habíamos hablado del núcleo y ahora hablamos del citoplasma, ¿no? Entonces, en los anticitoplasmáticos, fundamentalmente contra los granulocitos. Entonces, estos son anticuerpos contra los granulocitos. O sea, tenemos el famoso, ¿no?, anticuerpos, los ANCA, ¿no?, ANCA-P, ANCA-C, ¿no? O sea, el P es el perinuclear, ¿no?, el que está se ve alrededor del núcleo, el perinuclear, y el C es el netamente citoplasmático, ¿no? El netamente citoplasmático, ¿no? El P marca mieloperoxidasa, ¿no? Y este marca proteína B, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cuál es la importancia del ANCA? La importancia del ANCA fundamentalmente es poder hacer diagnóstico, ¿no?, de Wegener, ¿no?, hacer diagnóstico de, al momento decíamos, si yo tengo vasculitis ANCA positivo, fundamentalmente pienso en Wegener, en Chur-Strauss y poliangiitis microscópica, ¿no?, poliangiitis microscópica, ¿no?, o eosinofílica, que es asociado a quién, a Chur-Strauss. Entonces, cuando yo tengo ANCA positivo, ¿no?, veo si es MPO es el P, ¿no?, mieloperoxidasa, ¿no? Entonces evalúo ya si hay eosinófilos, ¿no?, si hay vasculitis eosinofílica, y el Chur-Strauss, ¿no?, básicamente con el antecedente de asma y rinitis alérgica, ¿no?, si es que es positivo, y si es negativo, la poliangiitis microscópica, o sea, dependiendo de si hay infiltración eosinofílica. Y en el ANCA, y si es un PR3, o sea, como decíamos, un PR3, ¿no?, o la proteína PR3B, granulomatosis de Wegener. Granulomatosis de Wegener. O sea, este es el ANCA, este es el ANCA-P y este es el ANCA-C. Ahora, si es negativo en la vasculitis, entonces vamos a hacer el diagnóstico viendo primero crioglobulinas, si es positivo, vasculitis crioglobulinemia,
Si es negativo, vemos depósitos de IgA. Si es positivo, Genosholen. Si es negativo, vemos si es leucocitoclástica o si es una poliarteritis nodosa, un PAN, que clásicamente no compromete riñón. No compromete riñón. Es la vasculitis que no compromete riñón. Entonces, en este contexto, como decíamos, el ANCA es muy útil fundamentalmente acá en el proceso de diagnóstico, anticuerpos anticitoplasmáticos en el proceso de diagnóstico de el Chur-Strauss, poliangelitis microscópica y la granulomatosis Wegener. Pero también es útil, en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, también es útil en riñón, fundamentalmente en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, o también es útil en la glomerulonefritis por anticuerpos contra membrana basal glomerular, Entonces, membrana basal glomerular, donde en realidad el diagnóstico se hace más por anticuerpos antimembrana basal glomerular, pero el ANCA también se hace positivo, Entonces, en estas esto es lo que se llama la vasculitis. Esta es la clásica vasculitis renal pura, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, donde marca justamente ANCA-P. Y la glomerulonefritis, antimembrana basal glomerular, o también llamado síndrome pulmón-riñón, ¿no es cierto? Pulmón-riñón, también el ANCA es positivo, además de los anticuerpos antimembrana basal glomerular, fundamentalmente. Entonces, claro, la sensibilidad acá es baja, 40%, pero es junto con la antimembrana basal glomerular los únicos que se hacen positivos en estos pacientes. Vamos a hacer el paréntesis en este momento para entrar después a la parte microbiológica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?